Buenas tardes, somos el grupo Estatus Familiar, compuesto por Roxana Casal, Rebeca Lucena, María Araque, Yesca Calderón, Migdalia González y mi persona Nairobi Santoro. En este vídeo vamos a tratar de definir cómo el derecho romano aborda el concepto de la familia, su estructura y las diferentes formas de convivencia que podían contemplar en esa época. Voy a hablarles sobre la familia romana. La familia romana es una institución histórica y jurídica en las épocas de la humanidad. Estaba integrado por el padre, la madre, los hijos varones, solteros y casados y las esposas de estos. Ellos estaban sometidos bajo la autoridad del pater familia, que era el único que poseía derechos ante la ley. Era el único que podía emancipar a sus hijos y a sus nietos, que podía ingresar extraños a la familia por adopción, tenía derecho de vida y muerte sobre los suyos y también podía venderlos como esclavos. En la evolución de la familia romana nos conseguimos con que ella se originó en la gens, que tuvo su origen en la gens, que la gens era una organización política que se mantenía de los vínculos de parentesco económicos, de religión y de autoridad. En los primeros tiempos la familia romana fue entendida como una familia agnática. Luego fue restringida y fue como se comprendió lo que era la familia cognática o de sangre, que fue en los tiempos de Justiniano. El parentesco de la familia romana es aquel vínculo de la familia. Dentro de este parentesco nos conseguimos con la afinidad, que es aquel vínculo que existe entre la esposa y la familia del esposo, y viceversa, como por ejemplo los somos cuñados. También nos conseguimos con el agnatio. El agnatio es aquel parentesco contemplado como legal o civil que fue fundado por el pater familia. Este comprendía a los que estaban bajo su patria potestad y a los que hubieran estado o hubiesen podido estar bajo su patria potestad en caso de muerte. También tenemos el cognatio, que es aquel vínculo de sangre entre personas con un ascendiente en común, que no tuvo vigencia sino hasta Justiniano, como se dijo anteriormente. El cognatio en línea recta es aquel donde descienden unos de los otros, por ejemplo, padre e hijo de padre. Tenemos también el cognatio colateral, que es aquel donde se tiene un tronco en común, pero que no descienden unos de los otros, en el caso de los hermanos. Tenemos los grados de parentesco, que se puede decir que entre cada generación por cada generación hay un grado. Entre padre e hijo hay un grado. Entre abuelo y nieto hay 2 grados. En los casos de los grados colaterales nos conseguimos con que entre los hermanos hay 2 grados. Y entre primos hay 4 grados. Y entre tío y sobrino hay 3 grados. Bueno, esto fue todo mi exposición. Muchas gracias. La patria potestad fue una institución del derecho civil romano que consistía en el ejercicio de poder de un pater o jefe de familia sobre los filios, hijos, nietos y bisnietos, bajo la autoridad del mismo. Este pater era el varón vivo más antiguo por la vía paterna y a cambio adquiría pocas obligaciones. La patria potestad solo podía ser ejercida por un ciudadano romano sobre otro ciudadano romano y se adquiría por 3 vías: los hijos nacidos en justas nupcias, la legitimación y la adopción. La legitimación solo ocurría en casos de hijos nacidos en concubinato. No podía darse en casos de hijos producto de incesto o de adulterio. La adopción consistía en incluir un nuevo miembro de la familia que, a pesar de no poseer un lazo de sangre, adquiría la patria potestad. Se daba en 2 casos: la adopción de personas que estaban bajo la patria potestad de un pater anteriormente y la adopción de personas que ya no estaban bajo la patria potestad de un pater. A este último se le llamaba adrogación. En caso de ser el abuelo, el pater,
y decidir dar en adopción a su nieto, este no debía consultar con el padre del niño directamente. Las potestades del pater en un inicio eran totales sobre los bienes y las personas de los filios. Sin embargo, la ley de las 12 tablas que permitía dar en venta a los hijos fue declarada ilícita por el emperador Caracalla, a menos que fuese en caso de pobreza extrema. Más adelante Diocleciano y luego Constantino prohibieron la venta de los hijos en cualquiera de los casos. Constantino, sin embargo, hizo la salvedad de que de ser el padre un indigente y si su hijo era recién nacido, éste podía darlo en venta, sin embargo no podía readquirirlo en un futuro. Los bienes de los hijos pertenecían totalmente al pater, ya que estaban en el patrimonio familiar y estaban bajo su potestad. Durante el imperio aparecieron los peculios, que eran propiedades que los hijos podían adquirir o administrar. La extinción de la patria potestad ocurría con la muerte del padre o con la muerte del hijo, es decir, con la muerte del pater o de los filius, en caso de que estos fueran nietos o bisnietos. También ocurría la extinción de esta patria potestad por capitis diminuto, fuese máxima, media o mínima. Otra manera de extinguir la patria potestad era a través de la emancipación. La emancipación consistía en la venta de los filius. Esta se realizaba a través de un tercero, eran ventas ficticias. Para los hombres, estos requerían ser vendidos 3 veces, luego readquiridos por los padres para que éste pudiera manumitirlo. Para las mujeres, solo requería ser vendida una vez para poder ser manumitida. El concubinato romano era una unión de hecho, lícita y estable, que se dio desde los tiempos de la Roma más primitiva y se hizo muy popular en la época del imperio, hasta que llegaron los emperadores cristianos y la tendencia era legitimarlo o limitarlo. Se fue abolido en el siglo IX por una constitución de León el Filósofo. Las características: era una unión lícita, pública y estable. Número 2, no había intercambio de dote. Número 3, no hay obligación de fidelidad de ninguna de las partes. Número 4, era considerado un matrimonio inferior porque le daba a la madre y al hijo derechos sucesoriales limitados. Número 5, las mujeres que recurrían a este tipo de unión eran mujeres de baja extracción social que no tenían el dinero para la dote, o ya que por prohibición de Augusto no se podían casar personas de rangos sociales distintos. Número 6, los hombres que recurrían a este tipo de unión eran también que por prohibición de Augusto los soldados, mientras estaban cumpliendo el servicio militar, no podían casarse, y como esto era tan largo, ellos acudían al concubinato, o en otros casos que era que la mujer era de dudosa reputación o porque ya tenía suficientes hijos legítimos y para no seguir comprometiendo la herencia no seguían teniendo más hijos dentro del matrimonio. Los requisitos: número 1, que ninguno de los contrayentes estuvieran casados legalmente. Número 2, que la mujer haya superado la etapa de la pubertad. Número 3, que ambas partes estén de acuerdo, que ninguno se sienta obligado. Y número 4, que sea una relación de dos, solamente de 2 personas, ya que era una relación monógama. Los efectos: los hijos productos del concubinato eran hijos naturales más no legítimos, es decir, que no nacían bajo la potestad de ningún pater familia. Por eso, ellos en una sociedad tan patriarcal como la romana se les hacía muy cuesta arriba, ya que no iban a gozar ni de la herencia paterna, ni apoyo de la familia paterna, ni ningún tipo de apoyo si el padre no lo quería. Los padres no eran legalmente obligados a darles todo eso a los hijos. Y por eso se les hace cuesta arriba, ya que tenían que forjarse un futuro por ellos mismos.
Yo les voy a hablar sobre el matrimonio y empezamos con el matrimonio de derecho de gentes. Tenemos que decir primero que el derecho de gentes es el conjunto de normas comunes de todos los pueblos de cierto nivel de civilización. Era distinguido la norma de un pueblo en particular. Por tanto, el matrimonio de derecho de gentes, que era aquel que se hacía entre los extranjeros, era regido por las leyes del Estado al cual pertenecían los contrayentes. Para los romanos el matrimonio no era un derecho, sino una situación de hecho. Y así habían impedimentos como era el parentesco y la afinidad. La afinidad tenía que ver con el lazo que unía a cada esposo con los parientes del otro concubino. El contubenio era la unión marital que había entre esclavos, entre una persona y un esclavo, pero esta unión la aprobaba el amo de ese esclavo y también la disolvía el amo del esclavo. La disolución del matrimonio teníamos que era la muerte de uno de los contrayentes. Sin embargo, cuando se disolvía por este hecho, el sobreviviente se volvía a poder casar inmediatamente, pero si era la mujer tenía que esperar 10 meses. Tenemos que por la pérdida de la capacidad de los cónyuges, por el capitis deminium maxima, es la caída de esclavitud de uno de los contrayentes, o si se convirtiese, caía en manos de un enemigo, o por convertirse en esclavo de un particular, por la caída en cautiverio, que era de uno o ambos cónyuges. Al quedar libres, ellos debían de contraer nuevamente nupcias, porque, como lo dije antes, no es un derecho, sino es una situación de derecho. En la parte del divorcio tenemos que habían varios tipos, por mutuo consentimiento, y en el año 542, eran castigados a retirarse a un convento y perder todos sus bienes. Estaba con ocasión razonable, que era por ejemplo por ingreso a la vida monástica o la impotencia del marido, por cautividad, por esclavitud, por ausencia del marido, por ir a la milicia. También teníamos el divorcio unilateral sin causa, el divorcio unilateral con causa razonable, que era por culpa del otro cónyuge, que aquí había imputables a la mujer como el aborto o bañarse con otros hombres, imputable al hombre, que era, por ejemplo, estar en casa de otras mujeres o tener una mujer en su casa. En los efectos del divorcio, cuando los cónyuges habían disuelto su matrimonio, eran libres de contraer nuevas nupcias, pero la mujer tenía que esperar 5 años para contraer las nupcias. Y había conferriado, y el matrimonio confarriado, era si el marido la repudiaba por cosas como el adulterio. El confarriado era el matrimonio legal. La mujer podía ser condenada por la pena de muerte si así en ese Rómulo, que era el que tenía esta ley. Para concluir la presente actividad, me corresponde presentarles un cuadro comparativo referente a las semejanzas y diferencias entre la familia, la patria potestad, el concubinato y el matrimonio en Roma y en Venezuela. A continuación.